Este día estamos continuando con el tema de gestión de riesgos de desastres. Se verá que la gestión integral del riesgo de desastres es un enfoque basado en procesos. Como podemos observar en la figura, hay un diseño de todo un marco de referencia para gestionar los riesgos como una etapa inicial. También se presenta una implementación de gestión de riesgos, pasando luego a etapas de monitoreo y de revisión de del marco de referencia en el cual estos riesgos han sido comprendidos, y hay un proceso de mejora continua que involucra no solo la gestión de riesgo, sino también una administración de políticas, una administración de la infraestructura de riesgos, y todo es un proceso de mejora para la gestión adecuada de los riesgos que son ocasionados por desastres naturales. Según lo describe el autor Al-Bala Bertrand en el año 93, en el clásico análisis de la política económica de los grandes desastres, dejar la política de desastres naturales librada a los sistemas gubernamentales existentes fortalece estructuras estrechas de poder y la aleja de la atención y las iniciativas locales. En otras palabras, dejar todo a cargo en materia de desastres naturales a los sistemas de gobierno centrales no genera buenos resultados para las poblaciones y quedan desatendidas. Por lo tanto, una buena gestión integral de riesgo de desastre debe estar enmarcada en una descentralización de poderes y promover iniciativas de los gobiernos locales o regionales para dar una pronta y satisfactoria respuesta que termina en una reconstrucción de zonas afectadas por desastres para el bienestar de las poblaciones. Quienes apoyan la teoría de Al-Bala Bertrand creen que la conveniencia de reducir el riesgo de los peligros de la naturaleza a través de proyectos conducidos en el ámbito comunitario, es decir, con una mayor involucración de la población y programas desarrollados por organizaciones no gubernamentales como son las ONG. Un ejemplo de ONG muy activa es los Médicos Sin Fronteras, que siempre atienden las catástrofes para salvaguardar vidas de las poblaciones afectadas. Otra parte de los procesos de la gestión integral del riesgo de desastres nos dice que los riesgos implican un mayor grado de controversia científica que los peligros, haciendo una ligera diferencia entre riesgo y peligro, tanto respecto de sus causas como de sus consecuencias y probabilidades de ocurrencia. La aceptación más divulgada de riesgo es la de peligro que se corre. En líneas generales coincidirá con la acepción dada en este trabajo a la palabra riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un peligro. El concepto incluye la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento natural o antrópico y la valoración por parte del hombre en cuanto a sus efectos nocivos. Vulnerabilidad. En el caso de la vulnerabilidad, es el grado de resistencia de los seres vivos
o del medio natural que conforma un determinado ecosistema ante la presencia de la variabilidad de factores como son el clima, por ejemplo lo que es una sequía o una inundación, o factores como son la política, que algunas veces generan guerras que también afectan a las poblaciones, o incluso también hay riesgos en la parte financiera que vienen a afectar a las poblaciones igualmente. Todos esos tipos de riesgos deben ser mitigados. La gestión integral de riesgo de desastres es un concepto mucho más dinámico, ya que involucra a grandes partes de la población, a sectores del gobierno, tanto local como central. Es un proceso integral y es proactivo, ya que busca incorporar una cultura de gestión de riesgo en la mente de las personas y de los gobernantes. Es integral porque comprende una serie de procesos que son: número 1, la estimación del riesgo; número 2, la prevención y reducción del riesgo; número 3, la preparación, respuesta y rehabilitación; y finalmente el número 4 es la reconstrucción, que es un proceso que, dependiendo de la magnitud del desastre natural, puede tomar meses o incluso años o décadas en recuperar las zonas afectadas. Estos son los distintos procesos que componen la gestión del riesgo de desastre. Como la gráfica lo muestra, todos están orientados a evadir el riesgo, a mitigar el impacto negativo que este riesgo pueda ocasionar en la salud o integridad de las personas o las comunidades. También busca dar una respuesta a tiempo, una respuesta temprana, para pasar del estado de emergencia al estado de una rehabilitación de los medios de subsistencia de las sociedades como del medio físico donde viven. En la rehabilitación y en la reconstrucción hay una serie de etapas donde se procura garantizar reabastecer a la población con los medios básicos para vivir, y también para proveerles sus medios de subsistencia, que muchas veces se ven dañados o seriamente afectados a partir de estos desastres naturales. La gestión integral del riesgo de desastres tiene elementos clave de la gestión descritos en la literatura específica. Se dividen en dos etapas: predesastre y etapa postdesastre. La tabla 1.1 que veremos en la siguiente diapositiva divide los elementos clave de la gestión del riesgo de desastre en estas dos etapas. La etapa predesastre incluye la identificación del riesgo, la mitigación de este, la transferencia del riesgo, que muchas veces puede o no puede hacerse, y la preparación para afrontar este riesgo. En una etapa posterior, es decir, la post-desastre, se ocupa de atender la emergencia.
pasar de una emergencia a rehabilitación y finalmente a la reconstrucción temprana. Un programa integral de gestión del riesgo da respuesta a todos esos elementos. Tenemos la tabla 1.1 donde se muestran los elementos clave de la gestión del riesgo. Dividimos el evento en predesastre y postdesastre al evento. En la primera etapa, predesastre, tenemos, por ejemplo, la determinación del riesgo consiste en evaluar el peligro, la frecuencia, la magnitud y ubicación. Hacer un análisis muy detallado de vulnerabilidad, población, bienes expuestos, es decir, el sitio que ocupa esa sociedad, los bienes con que cuenta, el entorno y qué grado de exposición tienen a ciertos peligros que están enmarcados en esa zona. Para pasar a un análisis del riesgo en función del peligro y la vulnerabilidad. Puede ser un ejemplo, una comunidad asentada en las faldas de un cerro o en las laderas de dicho cerro. Se hace un estudio de las condiciones del suelo, de las construcciones en la parte superior de ese cerro, las posibles obras de protección existentes o si no existen en el peor de los casos, para hacer un detallado análisis de qué bienes están expuestos a los peligros en ese sector específico y cómo eso puede impactar en la población a lo largo del tiempo de ocurrir un desastre natural. Luego pasamos a la mitigación, que es un proceso que consiste en tareas de mitigación física o estructural. Mucho riesgo se puede disminuir aplicando ciertas técnicas de ingeniería y construyendo obras de mitigación para preservar las obras y preservar la salud de la población que circula o convive en esa zona. Otra etapa importante de la mitigación es la planificación de utilización del suelo y códigos de edificación, donde se hace un mapeo al detalle de los suelos de las diversas regiones que componen el país y se tiene un uso propuesto para ese tipo de suelo por las condiciones propias del mismo, que no pueden ser variados y muchas veces no pueden ser empleados para otro destino más que para el que está especificado en dichos mapas o planes de utilización del suelo. Los códigos de edificación están actualizados. El Reglamento Nacional de Edificaciones en todos sus artículos especifica los diseños, cómo deben ser, cómo deben proyectarse las nuevas edificaciones y los códigos que deben de cumplir dichos diseños para que garanticen la seguridad ante eventos como un... Continuando con el tema de gestión integral de riesgo de desastres, en la tabla 1.1 a continuación se describen las etapas predesastre y postdesastre y sus divisiones.
en determinación del riesgo, mitigación, transferencia del riesgo y preparación para la etapa predesastre. Para la etapa postdesastre nos centramos en la respuesta frente a emergencias y la etapa final de rehabilitación y reconstrucción. Ya cubrimos la determinación del riesgo y la mitigación. Son etapas tempranas del proceso de mitigación de riesgos o reducción de los mismos y se pasa a la de transferencia del riesgo. Esta es un seguro y reaseguro de infraestructura pública y bienes privados, instrumentos del mercado financiero, hay bonos de catástrofe y fondos indexados de acuerdo con el clima, privatización de servicios públicos con normas de seguridad en los casos de los servicios de electricidad, agua y transporte. Esto quiere decir que cuando las empresas que se dedican a distribuir estos servicios a la población son privatizadas y ya no quedan en manos del Estado, los riesgos se minimizan debido a que estas empresas pueden dar una respuesta mucho más rápida que lo que usualmente ocurriría si ellas permanecieran en manos del Estado. Luego está la etapa de preparación, donde se da el sistema de aviso temprano y sistemas de comunicación, planificación de contingencias, empresas de servicios domésticos y servicios públicos, donde cada una de estas empresas está obligada a capacitar a su personal en acciones que deben poner en práctica al momento de un evento catastrófico, como pueden ser la atención al cliente o guiarlos durante una evacuación de un edificio en el caso de un evento. Redes de agentes de respuesta en caso de emergencia. Hay nacionales y también locales. La respuesta generalmente cae en los cuerpos de defensa civil de los gobiernos y ellos están capacitados para atender y socorrer la vida de las personas que se ven afectadas por un desastre causado por el medio ambiente mismo o por la actividad humana. Pasando a la etapa post-desastre, se da respuesta frente a emergencias, viene la ayuda humanitaria, generalmente proveniente de gobiernos amigos, actividades de limpieza, reparaciones y temporarias y restauración de servicios básicos. Es muy importante restablecer los servicios de comunicación y el de agua potable para las poblaciones afectadas por eventos catastróficos. También se da en esta etapa temprana del post-desastre una evaluación de daños. Está a cargo de cuerpos capacitados, técnicos en evaluación de daños a infraestructura, ya sea de transporte, de salud, de vivienda, etc. Hay formatos proporcionados por la OPS y por organismos internacionales que sirven para llevar una lista de verificación y control de todos estos daños. La rehabilitación y la reconstrucción son las etapas finales de un desastre. La rehabilitación y reconstrucción de infraestructura crítica dañada, como es el caso de aeropuertos o los puertos, puentes, escuelas,
hospitales, todos ellos deben recibir una prioridad al momento de la reconstrucción. Gestión presupuestaria y macroeconómica para estabilización y protección de gastos de seguridad social. Esto es garantizar los derechos humanos de la población que se ve afectada por un evento catastrófico. Debe ir acompañado de una gestión presupuestaria, ya que por lo general los presupuestos que los gobiernos tienen definidos para estos eventos son mínimos y generalmente no compensarán los daños de acuerdo a la magnitud de la catástrofe, y se debe dar una negociación para adquirir recursos de primera necesidad y que afrontarán la respuesta ante estos eventos. También se debe dar una reactivación de los sectores afectados. Es importante que la gente vuelva a sus actividades productivas, ver si se dañó el turismo, por ejemplo, ya sea un puerto o una carretera importante. Muchos recursos se debe destinar para reactivar esto y reconstruirlo en el menor tiempo posible. O en el caso de las sequías o las inundaciones que afectan a los agricultores, se les debe de dar a ellos herramientas para poder salir de esa condición y subsistir con medios alternativos a través de los distintos ministerios con los que cuenta el gobierno de un país. El primer proceso es la estimación del riesgo. Es un proceso esencial que permite identificar y valorar el riesgo para tener una visión integral. La estimación del riesgo es un proceso esencial que permite identificar y valorar el riesgo para tener una visión integral, para tener de aquella exposición al mismo que pudiera tener un determinado grupo social. Esta visión se logra por medio de la información disponible y su uso sistemático para identificar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades, para poder así determinar la probabilidad de ocurrencia de eventos potencialmente adversos, sean emergencias, en los casos menores o en los casos mayores de desastres o catástrofes. Las capacidades que se mencionan son toda la combinación de fortalezas, atributos, conocimientos y recursos que tiene una persona o un grupo de personas y que están disponibles dentro de una comunidad o sociedad para reducir su exposición al riesgo de desastre. A mayor capacidad, menor riesgo, y viceversa. Cuando la capacidad es baja, no hay una respuesta adecuada a la magnitud alta de una catástrofe. Este primer proceso de estimación de riesgo permite también estimar su posible impacto, ya sea un impacto positivo o un impacto negativo, y la magnitud de daños que pueden ocasionar en un determinado territorio al suscitarse un evento adverso. Propone un enfoque de gestión hacia múltiples amenazas o peligros y no solamente hacia una única amenaza. Es un enfoque integral de gestión, apoyándose en la construcción de escenarios de riesgo. Este proceso puede contribuir a que la comunidad pueda determinar niveles aceptables de riesgo y definir las prioridades de intervención para mitigarlos.
Estos escenarios pueden ser preguntas como ¿qué ocurriría si? ¿Qué pasa si la magnitud del evento es esta o esta? ¿Quién o quiénes son los responsables de hacer qué? Hay múltiples preguntas que se pueden plantear para tener diversos escenarios y lograr así una mejor respuesta que contribuya a que la comunidad salga menos afectada en el caso de tener que afrontar uno de estos eventos. Así también se definen prioridades mediante una responsable toma de decisiones y decir si el sector transporte es más importante que el sector salud para ser reactivado en las primeras instancias, o la comunicación, que también es un factor importante para poder dar una correcta respuesta ante un desastre. Luego, el proceso 2 es la prevención y reducción del riesgo. Contempla acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, número 29.664. Esto comprende una gestión correctiva o compensatoria, que se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera anticipada, haciendo énfasis en esta palabra, para promover la reducción de la vulnerabilidad. La prevención y reducción de riesgos. Prevención es acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea evitando la presentación del evento o impidiendo los daños. Por ejemplo, al evitar o limitar la exposición del sujeto a la amenaza. Es difícil implementar medidas que neutralicen completamente un riesgo, sobre todo si es una amenaza de origen natural, como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas u otros, ya que generalmente estos eventos de tan gran magnitud generan otros riesgos que, a pesar de que son mitigados o minimizados, siempre quedan riesgos residuales, los cuales hay que saber aceptar o transportar de un lugar a otro. Máxima aplicación en los procesos de desarrollo futuro cuando se plantea, por ejemplo, un área de expansión de una ciudad o un cambio en el uso de la tierra. Circunstancias en las cuales se puede incluir el concepto de prevención como una variable más en los criterios para la toma de decisiones correctas. Ejemplos de ellos pueden ser control de erosión a través de terrazas de lenta maduración, andenería u otros. El uso de indicadores naturales para el pronóstico del clima, para reducir riesgos en la producción, ya que debido al cambio climático se está dando un deshielo acelerado de los glaciares y eso está afectando en gran medida los niveles de las aguas de los mares, generando riesgos de tsunami y poniendo en peligro países como Cuba o al estado de la Florida, cuyo nivel de elevación es bajo y los expone a riesgos de inundaciones. Procesos de la gestión del riesgo.
hablando de la mitigación o reducción de riesgos, estas medidas que disminuyen la vulnerabilidad, entiéndase por ella el grado de resistencia o exposición de un elemento o de un conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro, amenaza. De un área pueden ser medidas estructurales y no estructurales. Se toman con anterioridad a la ocurrencia de un desastre. Las primeras, las estructurales, para mitigar o reducir un impacto de los peligros sobre las personas y las construcciones mediante medidas de ingeniería. Algunos ejemplos de esas medidas incluyen el diseño de infraestructura como sistemas de transporte y energía eléctrica para soportar los daños. Las líneas de transmisión subterráneas, por ejemplo, están protegidas contra los daños provocados por huracanes. Los diques, los embalses y la canalización son ejemplos de estructuras para mitigar las inundaciones. Es importante proteger toda infraestructura que sirve para comunicaciones o para transporte o abastecimiento de agua potable a las comunidades. Sus diseños deben incorporar factores de seguridad que garanticen que no van a sufrir mayor daño ante un evento sísmico o una catástrofe similar. Las medidas no estructurales, por otra parte, comprenden la mitigación no vinculada a la ingeniería, que reduce la intensidad de los peligros o la vulnerabilidad hacia ellos. Ejemplos de esto son el uso y la gestión del suelo, las normas de zonificación y los códigos de edificación, la educación y la capacitación pública y la reforestación de las costas, el nacimiento en ríos y las zonas montañosas. Las medidas no estructurales pueden fomentarse mediante incentivos gubernamentales o de empresas privadas, tales como los códigos fiscales preferenciales, las exenciones impositivas o los ajustes de primas de seguros que favorezcan las medidas privadas de reducción de pérdidas. Un ejemplo de ello puede ser el programa de obras por impuestos implementado en Perú de un tiempo acá. Las medidas de mitigación, sean tanto estructurales o no estructurales, son todas medidas participativas de prevención de desastre y mitigación aplicadas con la comunidad. Obras para la prevención de desastres, tales como las que se mencionaban: defensas ribereñas, andenes, utilización de material noble, protección para tuberías, etc. Los estudios de suelos desde la etapa temprana de planificación de los proyectos nos dan la capacidad de soporte del suelo en puntos específicos, o las zonificaciones de los suelos para definir qué tipo de uso se le puede dar a esa zona en específico, sin variarlo o sin pretender sustituirlo por otro uso para el cual no está clasificado. Vías y sistemas de comunicación que son importantes, que estén funcionando en todo momento, antes o después de un evento catastrófico. A ellas se les debe dar prioridad. Sistema de emergencia organizado y también capacitado para dar una pronta guía a la población en las actividades que deben realizar para salvaguardar sus vidas y qué hacer a lo largo de todo el proceso durante y después de los desastres.
El objetivo que se persigue es la generación de una cultura de prevención en las entidades públicas, privadas y en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la interiorización de la gestión del riesgo de desastres. El sistema educativo nacional debe establecer los instrumentos que garanticen este lineamiento. Es decir, desde pequeño se debe inculcar al niño a tener una cultura de prevención, una cultura de respeto al medio ambiente y responsabilidad social, para que cuando grande contribuya con su conocimiento y sus buenas prácticas a minimizar el riesgo y estar preparado de mejor manera para afrontar los desastres. El tercer proceso de la gestión del riesgo de desastres es la preparación, que también incluye una respuesta y una rehabilitación. Son las acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de las personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. Toda población preparada, bien informada, bien capacitada, que ha hecho sus simulacros, tal como se muestra en la imagen, está en las mejores condiciones de brindar una respuesta mejor, acompañada de los organismos de socorro específicos ante un desastre de X magnitud. Y, si es posible, participar activamente en la rehabilitación de las ciudades y de estos servicios básicos y sus actividades para poder subsistir con normalidad como estaban previo al evento desastroso. La preparación es el conjunto de medidas y acciones encaminadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños. Comprende actividades tales como la elaboración de planes para la búsqueda y el rescate, el socorro y la asistencia de las víctimas, así como el desarrollo de planes de contingencia o de procedimientos según la naturaleza del riesgo y su grado de afectación. Ejemplos: en el caso de la región Puno, la preparación para responder a las emergencias asociadas a las heladas debe ser priorizada y dirigida a los gobiernos locales y líderes comunitarios, para depender cada vez menos de la intervención externa. Muchas veces esta intervención externa o centralizada está tan lejos y toma tanto tiempo en llegar a las zonas de desastre que los daños, habiendo podido ser mitigados, son mayores. Por eso se debe focalizar en los gobiernos locales y líderes comunitarios la responsabilidad de estar preparados para atender dichos desastres, como son las heladas en la región Puno. En zonas como Piura o Lambayeque se debe dar un monitoreo de las condiciones climáticas y zonas críticas, asegurar que impliquen y lleguen a la población. Piura en alianza con el Consejo de Recursos Hídricos. La respuesta
durante un desastre comprende las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir las pérdidas en la propiedad. Esto es una gestión reactiva. Actividades típicas de la respuesta son, por ejemplo, la búsqueda y el rescate de personas afectadas. Hay muchos países amigos como México que son expertos en esta actividad de buscar y rescatar personas bajo escombros, que atendieron a comunidades de Japón durante el último terremoto de Fukushima. La asistencia médica de organismos como Médicos Sin Fronteras, que es esencial y muy importante para dar una respuesta de rehabilitación y garantizar la salud de las sociedades afectadas ante un desastre. Otros organismos como la Organización Panamericana de la Salud están siempre presentes dando capacitaciones técnicas al personal médico en cuanto a planes de contingencia y cómo hacer frente a las catástrofes. La evaluación de los daños, que también está arreglada, el alojamiento temporal y el suministro de ropas y alimentos en estos mismos campamentos temporales. Se tiene planes y programas de contingencia que dan una respuesta a la emergencia en una etapa temprana, justo cuando el evento está por ocurrir o está recién pasado. Luego, cuando ya el desastre ocurrió, viene una etapa de reconstrucción, rehabilitación, en donde se hace un seguimiento a los daños, se hace un censo de población, se miden todas las necesidades que esa población tiene, se trata de restituir los principales servicios básicos que la población necesita, como anteriormente se mencionó, campamentos temporales, llevarles ropa y alimentos, medicina, agua potable, etc. Esta etapa de rehabilitación y reconstrucción contempla acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas. Vale decir que la reconstrucción, de acuerdo a la magnitud del daño causado por el desastre natural, puede tomar meses o incluso años o décadas. La rehabilitación es identificar las áreas y actividades más prioritarias para la pronta recuperación a corto plazo de la funcionalidad de los establecimientos de salud, ya sea en la etapa de primer nivel hasta el máximo nivel, y de los programas y servicios esenciales necesarios para continuar la atención de la salud de la población afectada por un desastre. Dichas medidas no cambian la exposición al riesgo. La fase de reconstrucción es mucho más compleja también. Identifica, propone y desarrolla proyectos en el sector salud y en todos los demás sectores, como pueden ser transporte, comunicación, servicios, etc., en el mediano y el largo plazo, tomando en cuenta las oportunidades que el desastre brinda para introducir correctivos que mejoren la infraestructura y el funcionamiento de diversos sectores en el contexto del desarrollo sostenible.
Durante estas etapas se busca disminuir el riesgo cambiando la exposición o disminuyendo la vulnerabilidad. Al introducir esos elementos correctivos en los diseños para el desarrollo de nueva infraestructura y que sea sostenible, se está aportando mucha capacidad de resiliencia para soportar eventos catastróficos futuros en esas zonas que ya han sido afectadas. Comprende asistencia humanitaria y rehabilitación, recuperación de medios de vida y reactivación económica. Todo eso se debe lograr lo más pronto posible en la etapa temprana de rehabilitación, que viene justo después de la respuesta a la emergencia. A lo largo del tiempo, entre rehabilitación y reconstrucción, además se debe hacer una adaptación y mitigación al cambio climático, con planes de desarrollo más amigables con el medio ambiente y que haya una menor reducción de gases de efecto de invernadero en todas las actividades que vengan a desarrollarse. Se debe dar un fortalecimiento institucional, ya que la experiencia traumática por la que pasa la población y los cuerpos de socorro que están atendiéndola y ayudando a la reconstrucción de las ciudades, se ven enriquecidos por una experiencia que les aporta lecciones aprendidas para el futuro y para hacer las cosas de una mejor manera. La asistencia humanitaria y rehabilitación se hace a través de programas, adaptándose a las políticas del Estado. Hay subprogramas de educación, agua potable, salud pública, asistencia alimentaria en el momento de la rehabilitación y en la etapa final se da el programa de la vivienda, que debe de ser una vivienda mínima, pero que garantice la seguridad de las personas que la van a habitar. Ambas, rehabilitación y reconstrucción, implican el desarrollo de tareas en la gestión de los desastres, cuyo objetivo central es tratar de normalizar la vida de las comunidades afectadas, tanto como restablecer el funcionamiento de los sectores sociales, salud, educación, vivienda y de sectores productivos, industria, comunicaciones, transporte. En la rehabilitación y reconstrucción, dependiendo de la severidad de los daños, la complejidad de los mismos, así como la disponibilidad de recursos financieros, la fase de recuperación puede durar años o décadas, como anteriormente se dijo. Como norma general, los gobiernos nacionales consideran que las unidades de los gobiernos locales deberían ser responsables por la reconstrucción de sus activos después de un desastre. En la práctica, el gobierno nacional sigue estando a cargo de las reparaciones y la reconstrucción en el ámbito local. Un ejemplo de ello es el Sistema Nacional de Defensa Civil en Perú. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, es el organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil en Perú, encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las actividades de defensa civil.
Su página web contiene mucha información referente a INDECI y al Sistema Nacional de Defensa Civil, directorio, código de ética, lo que nos interesa a nosotros, la prevención de desastres, sensibilización y capacitación, planes, proyectos, programas, cursos también, talleres y diplomados relativos a la respuesta a los desastres, últimas emergencias, alertas y boletines. En el caso internacional, en preparación, respuesta y rehabilitación, está el organismo que pertenece a las Naciones Unidas, que se llama Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. La estrategia vincula a numerosas organizaciones, universidades e instituciones en torno a un objetivo común: reducir el número de muertos y heridos que causan los desastres provocados por peligros socionaturales, procurando construir la resiliencia en las naciones y las comunidades ante los desastres. A través de implementar el marco de acción de Hyogo, vosotros podéis buscar en lo que es el marco de acción de Hyogo para profundizar en el tema. Es un acuerdo que se logró luego del terremoto en la prefectura de Hyogo, en Japón, del año 95, donde se dañó mucha estructura. Incluso se movieron las bases de un puente que estaba siendo construido, y lo que conllevó a replantear todo el diseño del mismo, pero que en corto tiempo relativamente logró hacer resurgir la ciudad de Kobe y sus alrededores, y se creó un marco de acción para poder hacer frente a catástrofes similares donde sea que ocurran. Es muy interesante el documento. Y prosiguiendo, la difusión de información en materia de reducción de desastres, desarrollando campañas de sensibilización y produciendo artículos, materiales de promoción, revistas y otras publicaciones relacionadas con la reducción del riesgo de desastre. A manera de resumen, tenemos que los procesos de la gestión del riesgo de desastre son mayormente 4. Número 1, la estimación del riesgo. En segundo lugar, la prevención y reducción del riesgo o la mitigación del riesgo. En tercero está la preparación, una respuesta y una rehabilitación ante la emergencia, para culminar en una cuarta etapa que es muy compleja, de reconstrucción. Esos son los 4 procesos principales de la gestión del riesgo de desastres. Como la figura lo indica, el riesgo no lo vas a evitar, lo puedes mitigar, te puedes apartar un poco de él, y al mitigarlo lo has reducido considerablemente dependiendo de su naturaleza, pero siempre habrán riesgos residuales, los cuales se deben seguir gestionando, ya sea con todos o algunos de estos procesos. Depende de cada caso en particular, ya que cada desastre natural tiene sus propias particularidades, y a ello se le debe de dar una respuesta adecuada. Una comunidad informada estará más tranquila, podrá organizarse mejor y podrá contribuir con los organismos de ayuda humanitaria y primera respuesta en sobrellevar la situación y brindar alivio y apoyo a las víctimas en los momentos más difíciles. Esta es como una reflexión importante. Y a manera de idea clave final, les dejo
que a medida que evolucionan la teoría y la práctica de la gestión integrada de riesgo de desastres, la planeación del desarrollo local y el ordenamiento del territorio se consolidan como principales unidades de referencia y acción de la gestión integral de riesgo de desastres. Son unidades de referencia, lo que en inglés se llama un framework de todos aquellos riesgos asociados con el desarrollo local. No puede ser que a mayor desarrollo aumenten los riesgos, debe ser caso contrario, ya que con mayores herramientas, con mejor información, mejor planificación y organización, todos los niveles de los ministerios del Estado y las poblaciones en general estén preparadas para hacer frente a los desastres ocasionados por los eventos naturales. Muchas gracias por su atención y a gestionar los riesgos de manera correcta.